Queridos hermanos, pastores, amigos, que Dios les bendiga. Siempre es una alegría y una bendición estar juntos para compartir, acercarnos, estudiar, tener una actitud correcta al leer, estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir la escritura allí en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 8 al 9. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice así la escritura: y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Quiero compartir en este día el tema el Señor y sus mandatos para los creyentes. El Señor y sus mandatos para los creyentes. No sé si usted vio una serie de televisión que se llamaba ¿Quién manda a quién?, donde ahí había una especie de conversación, de diálogo, donde había un hombre que cuidaba la casa y que la jefa de él era la persona que tenía un trabajo externo, y los hijos eran los que estaban ahí, y había siempre discusiones, diálogos, conversaciones sobre quién manda a quién. Ahora, en la palabra del Señor se ve claramente quién manda a quién. En este caso es Dios Todopoderoso, sabio, quien manda, quien ordena, quien establece las pautas, los principios, los consejos, las normas, las exigencias. Es el Señor. Y en ese sentido no existe ambigüedad. Es cosa de ir leyendo, estudiando cuidadosamente el texto sagrado y llegar a esa conclusión, que el que manda no es el hombre, no es la mujer, no es el empresario, no es el bombero, no es el trabajador, no es el jefe, sino el Señor. Dios Todopoderoso es el que manda, el que enseña, el que instruye, el que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En ese contexto, vamos ahora a acercarnos a la escritura y al texto que hemos leído para darnos cuenta y observar dos mandatos que se mencionan en este pasaje bíblico. El primer mandato tiene que ver con el ferviente amor que tienen que tener los creyentes por el Señor, por sus mandatos, por sus principios, por su iglesia, por su reino. La palabra ferviente, que en el texto griego es exterma, tiene que ver con algo que es ardiente, algo que está hirviendo, algo que está encendido y que es algo que las personas tienen de entusiasmo por algo o por alguien. En este caso, el pasaje dice claramente: ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, por el contexto del pasaje se entiende que la persona va a tener un ferviente amor, un entusiasmo por el Dios Todopoderoso, por su iglesia, por su palabra. Y en ese aspecto, el pasaje orienta a que el servicio al Señor tiene que ser ferviente. Hay varios pasajes de la Escritura que se menciona este tipo de mandato y este tipo de actitud y conducta frente a lo que significaría ser alguien que es ferviente en el Señor. En Romanos 12:11 dice que hay que ser ferviente en espíritu para servir a Dios. Es decir, estar entusiasmado, estar impregnado, que el espíritu de la persona se subyuga, se somete a la obra del Señor y siempre está dispuesto para servir al Señor. En 2 Timoteo 1:6 habla de avivar el fuego del don de Dios que Dios había puesto en Timoteo y que hoy día el Señor ha puesto en cada uno de los creyentes. Hay que avivarlo. Y ahí alude al fuego que está ahí, que se le echa leña, que se le pone combustible para que se encienda, en este caso, el fuego, el llamado, el servicio, la actitud de querer servir a Dios.
En Lucas 8:39 habla de que una persona que fue sanada por el Señor, que el Señor le dijo que no dijera nada sobre lo que había ocurrido, este reaccionó en forma contraria y fue proclamando por toda la ciudad las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. ¿Por qué? Porque había sido impactado, el Señor lo había sanado, el Señor había hecho un milagro en su vida y responde con ferviente amor, con ferviente gratitud por lo que el Señor ha hecho en su vida. Y no guardó silencio, sino que abrió sus labios y proclamó lo que Jesús había hecho en su vida. En el texto de Hechos, que es el texto de la narrativa, de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, escrito por Lucas, Hechos 18:25 habla de un joven, un hermano, llamado Apolo, dice que era ferviente en espíritu, apasionado, una persona que iba adelante a pesar de todas las circunstancias. Entonces, hermanos, el pasaje bíblico nos manda el Señor, el Espíritu de Dios, de que seamos fervientes, que estemos entusiasmados, motivados, querer servir al Señor. Y no que nos estén obligando, que nos estén apuntalando. Ya, pues hermano, ora. Ya, pues hermano, lee la Biblia. Ya, pues hermano, ven a congregarte. Ya, pues hermano, esto y lo otro. Sino que tenemos que ser gente ferviente en amor al Señor. Al mismo tiempo se plantea que el amor cubre multitud de pecados. La palabra del Señor en Proverbios 10:12, Proverbios 10:12, dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En Santiago 5:20 dice que aquel que haga volver a un pecador del error de su camino, cubrirá multitud de pecados. Es decir, el amor verdadero, el amor de Dios, es la expresión más grande que Dios ha hecho y que ha hecho realidad en cada uno de nosotros al perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados. Entonces, las mismas enseñanzas y principios éticos y espirituales y normativos del Señor, allí en Mateo 6:15, nos hablan de que el perdonar es un mandato de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es perdonar? Es olvidar. En un sentido, así es mandar lejos la ofensa. Es remover la barrera del compañerismo. Pero lo que realmente el Señor desea es que nosotros, con el amor del Señor, podamos perdonar a quienes nos han ofendido. Y en este sentido, hermanos, el amor del Señor es aquel que no tiene límites, sino que por el contrario, debemos estar dispuestos siempre a perdonar, porque si no perdonamos las ofensas de otros que nos han hecho, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros de aquellas cosas que podemos hacer o hemos hecho. El amor cubre multitud de pecados. Es esa la actitud que debemos desarrollar en nuestro espíritu, de que las ofensas que alguien puede hacernos o que alguien puede inventar en nuestro corazón, tener un espíritu de Jesús, que en este caso es un espíritu perdonador, un espíritu reconciliador, una persona que pasa por delante o deja atrás aquellas cosas que tienen que ver con las ofensas que se realicen en contra de ella. Vamos con el segundo mandato. El segundo mandato, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Se dice que la hospitalidad, hermanos, era la característica de los primeros cristianos del siglo I. Cada uno de ellos, en la medida que se iban moviendo geográficamente, los hermanos, los creyentes, los primeros cristianos, recibían en sus casas a aquellos que realmente iban de un lugar a otro por razones de trabajo, por razones de comprar productos, etcétera, etcétera. Y se decía que era un honor servir y cuidar y acoger a un extranjero. Ahora, el Señor le enseña y le dice al pueblo de Israel y a sus hijos que ellos tienen que amar al extranjero porque ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, en ese sentido, la hospitalidad se convertía en una relación de convivencia
y de no dejar solo a aquella persona que iba de un lugar a otro por razones de alimentación, de trabajo, de visitas, sino que por el contrario, a cualquier parte que iba a encontrar a alguien que era hospitalario. Esta palabra hospitalario en el texto griego es piloxenó. Piloxenó, que significa recibir, significa acoger. Y en ese aspecto, el gran ejemplo del Nuevo Testamento, que está allí en Mateo 25, quiero leerlo para que lo veamos. Eso está en Mateo capítulo 25, dice 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta expresión, a mí me lo hiciste, hermanos, es muy importante, porque la reacción de la misericordia, de la hospitalidad, de la generosidad, del cuidado por el hermano, tiene que ver directamente que si yo lo haga, lo tengo que hacer pensando en cómo lo haría el Señor o a quién se lo estaría haciendo. Entonces el Señor Jesús eleva esta idea diciendo que si yo atiendo a un hermano, si yo comparto mi pan con un hermano, lo que estoy haciendo es como si lo estuviera haciendo con Cristo Jesús. Eso es tremendo, es tremendo. Cómo uno puede compartir, ser hospitalario, compartir la ropa, compartir la comida, compartir un recurso que tenga económico con un hermano, y lo que estoy haciendo es haciéndolo como si estuviera haciéndolo con Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Entonces, a veces la palabra misma del Señor dice en Hebreos capítulo 13:2, dice: algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es el caso memorial del Antiguo Testamento de Abraham, también de Lot, donde fueron visitados por ángeles en algunas situaciones puntuales de su historia o de su vida y su relación con el Señor. Entonces, el segundo mandato tiene que ver con esto, con que los creyentes eran hospitalarios, y la virtud cristiana de los creyentes del siglo I era que eran hospitalarios, es decir, eran acogedores, eran receptivos, eran generosos, y si alguien iba de un lugar a otro, sabía que alguien le iba a hospedar, le iba a compartir la cama, le iba a compartir comida, le iba a dar de lo que él tenía, porque era una característica cristiana. Hoy día, hermanos, ¿quién podría hospedar a alguien en su casa como a un extranjero sin saber quién es? Porque hoy día vivimos en un mundo de tanta egoísmo y de inseguridad, pero la palabra del Señor es aquella que entre los hermanos podemos ser hospitalarios, porque eso plantea el texto. Habla del hermano, no habla de otros aspectos, y creo que es muy importante poner esa atención. Entonces, el Señor entrega mandatos a sus creyentes, a sus hijos, a sus discípulos. Y estos mandatos, primero, es el mandato del ferviente amor. Apasionados por el Señor, amar al Señor, ponerlo a Él en primer lugar, considerarlo en todas nuestras decisiones, que lo que hagamos lo hacemos pensando en el Señor. Y lo segundo, el segundo mandato, es que debemos ser hospitalarios, debemos ser acogedores, debemos ser gente que escucha, que comparte, que bendice a quienes necesitan en este tiempo la ayuda del Señor. Que Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos, les bendiga, les ayude, les fortalezca, y practiquemos estos consejos, estos mandatos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar como siempre. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, tu palabra ilumina nuestro caminar, y todo lo que podamos
recibir de tu palabra y lo pongamos en práctica, tú, Señor, nos beneficias, nos bendices y nos fortalece. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.